¿Qué pasa, troncos? Mirad, hoy estoy un poquito rayado. Resulta que hacemos, Morán y yo, el último friki retro gamer relacionado con el Street Fighter, y me encuentro... Mirad las estadísticas, os las pongo aquí. ¿Qué le pasa a las mujeres? Es que, ¿qué pasa? ¿Que no nos quieren? ¿No se dan cuenta de que soy un hombre atractivo, guapo, bien elegante, que huelo bien? No te vengas tan arriba, ¿de qué vas? Yo... Tú, guapo, ¿te has visto? Elegante, así vestido de chándal todo el día, con el puñetero Charlie. Chandalero, pero ¿qué Sí. pasa? ¿Y mi voz qué? Eso, Tengo una voz la voz de Yonki, ¿qué me decís? sensual. Vamos, para meterla así en toda la boca, zasca. Joder, con todo el pecito. Quítate el anillo, por lo menos que me ardan el piño. Y una cosa, las chicas que te ven son de mi trabajo, que no les queda más remedio, ¿eh? Claro, ahora entiendo por qué la estadística es tan baja. Pues Claro, no, claro. Vamos a poner remedio, creo. Venga. Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Oh, yeah! Bienvenidos a Friki Retro Gamer de Friki hoy. Retro Gamer. ¡Oh, yeah! ¡Madre mía! Bueno, en el capítulo de hoy, lo primero que quiero destacar es que hemos conocido un nuevo canal que se llama Game Note Over. ¿A qué se dedica? Lista. A pasarse las partidas con un solo crédito. Exactamente. Una pasada. Pero juegos complicados. Estamos hablando, por ejemplo, del Robocop, del Karate Champ, del Hammering Harry, de Pilota. Pues nada, meteros a bicharle. Yo la única crítica que le pongo a este nivel que se está exigiendo, va a subir un vídeo cada 3 meses, pero bueno, buen empeño, creo que merece la pena que le veamos el canal y además nos está dando ideas en comentarios y demás. Te lo has ganado, topa a ti. Tarjetaza. Empezamos, ¿vale? Venga. Hoy, como has dicho que solamente ven hombres y tal, Y así es verdad, un campo nabos. Lo siento, lo Ya siento. empiezas. Perdón. Mira la estadística. Pero... Mujeres nada. No sé por qué. yo elijo 3 juegos y tú otros 3 juegos que hayan sido significativos en tu vida. ¿Qué te parece? Ok, ¿En serio? empiezas tú, porque mi educación es de colegio de pago y te cedo el honor. Vale. Venga, pues a ver, el Galaxian, el de los marcianitos. No, marcianitos. Sí, no. son Bueno, marcianitos, el de- cayendo ahí a lo kamikaze, año 79. ¡Nanco! Muy bien. ¿Te crees que no piloto o qué? Bueno, ¿y qué? ¿Qué anécdota nos va a traer? Pues fue el primero que trajo el color. Exactamente, exactamente. En Red, Green, Blue, o sea, en RGB. Pues para que te enteres, primero salió el Space Invader y después salió ese. Y luego el Galaga. Pero ese fue el primero que trajo color, exactamente. Por eso se hizo tan famoso. Izquierda, derecha, botoncito para disparar. No te da nada. El Galaxian, El Galaxian, el del medio. el del medio. Pues bueno, Que mola. luego los otros ya se movían demasiado y... ¿A que no adivinas qué edad tenía en el año 79 yo? -1. No había nacido todavía. Yo soy del 80. ¿Quién más nació ese año? Valentino Rossi. Vale, yo estaba pensando en Bisbal. Venga, chicas. Pues mira, yo te traigo otro muy significativo, pero significativo para mí. Yo lo digo porque otro va a decir, joder, qué moñas aquí el No, Handro Lion. estamos hablando de nosotros. Se trata de Asterix, de Konami. Lo trajo esa empresa en el año 92. 92. Exactamente. ¿Por qué fue tan significativo para mí? Porque no tenía un puñetero duro. Y resulta que con una moneda de 5 duros nos echábamos una partida que duraba casi 1 hora. Era un juego facilito. Así comenzó mi vicio. Con una paga a lo mejor de 100 pesetas. Total, que podía para 4 partidas a la semana, por lo menos echarme 1 hora ya la partida. Así que Asterix supuso para mí un vicio largo. Pero que no sabe lo que pasó en el año 92. Que yo voy a lo mío, que como siempre. A ver. Balas Blancas, Hostia, mi qué primer bueno. CD. Qué bueno. Ese fue el primer CD que me compré yo de barricada. Balas Blancas. ¿Y sabes también qué más pasó en el 92? ¿Y el qué? La Expo de Sevilla. La época. ¡Hostia! Ah, ¿y las Olimpiadas? Ah, Kobe y Curro. Pues otro juego que a mí me gusta mogollón, que me pasaba las tardes allí en la cocina jugando. En la cocina. Sí, me ponía la consola en la cocina y... Que sé. Bueno, venga, va. Lo normal es un salón, no una cocina, pero bueno, Yo me ponía en la tú cocina. sabrás, tú juegas donde tú quieras. Dale, dale. No me iba a los bares a jugar, ¿eh? Yo sí he ido a un bar. ¿Y qué? Venga, pues el Ice Climber. ¿Le conoces? No. Pues a ver, chicos. Ni puñetera idea. Son 2 esquimalitos, ¿vale? Chico y chica. Popo y Nana. ¿Vale? Yo no los he puesto. Ha sido el señor Morita. El señor Morita, che, cuidado. Ahí un respeto al señor Morita. El señor Morita hizo el Zelda, el Super Mario, el Star Fox. Cuidadito con el señor Morita. O sea, ¿qué hizo usted también? A Popo y a Nana. Pues... Bueno, pues esta vez se lo respeto. Pues eran 2 esquimalitos que iban con palas. Y Morita, empezaste muy mal, acabaste bien, pero has empezado muy mal. palazas, ¿no? Sí. Rompiendo bloques de hielo para así poder hacer agujeros y subir al siguiente nivel. Niveles, 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 hasta que llegabas a la cima. Que ahí estaban los bonus. Los bonus. El bonus.
Y ahí lo que hacías era He seguir... dicho bonos. Bonus. Y ahí seguías subiendo niveles, ¿vale? Para terminar colgándote en las garras de un pajarraco. Un poquillo tordo. Te respeto. Es tu No. infancia y se respeta. Pero no es que me guste mucho. ¿Y del 85 recuerdas algo? Con 5 años yo no me acordaba de mucho, pero esto es lo que me van diciendo mis padres. El paro estaba a tomar viento. No tenía ni Dios trabajo. Claro, por las nubes. ¿Sabes por qué estaba por las nubes? Porque entonces España tenía el récord europeo del tabaco. Claro, como no había trabajo. Con todo el mundo fumar. a fumar. ¿Sabes un detalle ahora del 85 y ahora hablo en serio? ¿Cuál? La primera mujer entrando a la Policía Nacional. Año Vaya. 1985. De eso, y eso sí fue algo significativo. Nosotras lo valemos. Lo dejo caer. Peloteo mujeriego. Y que sí, cuídamelas. Bueno, pues ahora me toca a mí. Este sí que os va a gustar. Venga, a ver. Empresa Toaplan. Una cosa así se escribe. Así que no sé cómo se pronuncia bien, pero Toaplan. Viva ¿Qué nuestro fue? inglés. ¿Qué fue? Toaplan fue a la quiebra a tomar por culo. Nos has jorobado con ese nombre. Año 90. Snow Bros. Los dos hermanos ahí, los muñequitos de nieve ahí Sí, lanzando, ahí, cogiendo pocimitas, la amarilla, azul, la roja, la verde. Cuando se volvían ahí. Os voy a recordar que en las consolas Mega Drive y Game Boy había más niveles. No sé por qué cojones cuando te pasabas toda la pantalla llegaban ahora las princesitas que salvabas y se retornaba la cosa, secuestraban a los principales Y las princesas tenían que salvarle. otros 20 niveles más. Así con las princesitas. No sé por qué razón. Eso fue ya joder el juego, sinceramente lo digo. Pero bueno, está y está. ¿Y qué quieres jugar? Pues Mega Drive. ¿Quieres que nos juegues un poco? ¿Por qué? ¿Por las pocimitas? Año 90. ¿Qué os creíais que viene el año 90? Venga, a ver si nos das algún dato. Pues una serie. ¿Qué serie? El Príncipe de Belén. Joder, el príncipe de Belén, ¿quién coño no lo ve? Al oeste en Filadelfia crecí y vivía sin hacer mucho caso a la mujer policía. ¿Era lo de antes? Ya. ¿Salió la Super Nintendo? ¿Puede ser? Joder, lo he dicho en los dos vídeos anteriores y en esta no lo digo. La Super Famicom en el Ay, 90. yo. Anda que no, la Super Famicom. Super Family Computer. ¿Y qué más sacaron con esa consola? ¿Qué juego? El Super Mario World. Muy bien. Me querías pillar pero no lo has conseguido, Bueno, pues venga, te Nada. toca a ti. Siguiente juego, Uno. te toca a ti. Y el último juego, son 3 cada uno. Circus Charlie. Hostia, Circus Charlie. Buah. Buenísimo. 6 nivelcitos de Konami. Juegazo. Del 80 y... 4. Entró con el mismo cartuchito que la consola que tenías en la cocina, dice ahí. Pero si es que esa era mi única... Si el friki eres tú, yo solo tenía eso. Pues qué infancia tan triste. Te lo tengo que decir. No, jugaba con muñecas. Lo que el nombre indica, un circo. Sí, 6 niveles. Una era el leoncito que pasaba por los aros de Esa era la fácil. los monos que saltaban por las cuerdas. No saltaban, era la cuerda floja. Tú ibas así y Ah, tenías que la- evitarlo. Bueno, qué el- poco vicia. Y eso que tenía el- la consola y en la cocina. El caballo El caballo saltando. saltaba. Esa, yo creo Esa que era la más más- chunga, Bueno, Muy bien, bueno muy ese bien. juego. Muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, claro. Me gusta. Bueno, tronca, me toca a mí. El último juego. Y este sí que os va a molar. Venga. El Track and Field. Track and Field, sí, hombre, el negro contra el blanco, ahí corriendo ahí. Lo llamaban Decathlon en otros juegos, en otros ordenadores eso y ya me las suena cosas. más, pero Hombre. eso me lo has enseñado tú. 6 pruebas. Una, corriendo. Otra, el salto. El salto a altura, la jabalina. Eran 6 pruebas nada más. Y lo más chulo es que yo tengo recuerdos a cómo le pedíamos el mechero a alguien para hacer el botón rapidamente del mechero. Ahí dándole al botoncito y tal para que corriese el blanco ahí como un animal. Tú siempre te pedías al blanco. Hombre, es que el jugador 1 siempre era el blanco y el jugador 2 siempre era el negro. No es que puedes elegir, es que si nadie jugaba contigo, que era mi caso, pues el blanco. Qué triste. Mi padre se tomaba un carajillo y me daba 5 duros para no molestar. Normal. Una infancia chunga. El 83 es mi año preferido. Porque este juego es del 83. Es ¿a del que sí? 83, sí, ¿qué Claro, pasa? nací yo. ¡Anda, coño! Aquí había una serie que veíamos todos un poquito más adelante, porque yo con 3 años poco veía. ¡Salieron los Frail! En el año 83. Qué bueno. ¡Hombre! Buena Flag Rock. Tus problemas. Que sí, que me la sé, déjalos. tronca. Tranqui. Solo tengo que decir que estéis al loro el canal, porque lo de la uña comparado con lo que va a venir, se queda corto. ¿En ¿Lo serio? vosotros lo habéis pedido? ¡Vosotros lo habéis pedido! No. Dijimos lo de los 30 No, tal no. y al final lo hicieron. Ahí os habéis pasado. Di una semana y lo consiguieron en 5 horas. ¿Por qué? Porque son guarretes. Claro, porque Quieren sois un ver ahí. camponabos Quieren- todos. No. ¿Cómo sois los tíos? Eh. Estos, las chicas, no. No te metas con mi campo nabos, ¿vale? Y si quieren ver guarrería, guarrería para todos. Bueno chicos, nos despedimos. Muchísimas gracias por ver un episodio más de Friki Retro Esperemos que Gamer. os haya gustado. Y os digo una cosa, para el siguiente, vuelve Morán, vamos a hacer un especial de Neo Geo. Cuidadín que venimos fuertes.
A Lorito. Al lorito. Oh, señor, dame fuerzas para aguantar a Jandro Lion. Haz que la gente se le suscriba a su canal, por favor, porque me tiene frita aguantando sus lloros y lamentos. Deseo concedido, tronca. Oh, gracias, señor. ¡Y suscríbete!